Hola, ¿qué tal? Soy Wilhelm Morantes, estudiante del programa profesional en deportes del grupo A del cuarto semestre. Les presento al alumno Álvaro Mazúa, que me va a acompañar para hacerle una batería de test para evaluar sus capacidades físicas. Pero antes vamos a realizar la etapa de calentamiento para preparar al cuerpo para dichos test. ¿Okay? Entonces vamos a iniciar con la parte superior del cuerpo. Iniciamos flexión, extensión, la cabeza, okay. Laterales, 3, 6, cambio, rotación media, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay. Flexión, extensión de los brazos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aducción y abducción del brazo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hacemos este movimiento para activar un poco las articulaciones de los hombros, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Movimiento de cadera, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Activar la flexión y extensión de cadera. 3, 4, 5, 6. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laterales, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hacia afuera. 2. Activamos un poquito. 3, 4, 5, 6. Hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Presión y extensión de rodilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, vamos a activar un poquito. Keeping corto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacer unos slalom cortos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keeping. Más hacia arriba. 2, 3. Ok. Hacia adelante. Después de la etapa de calentamiento, al deportista se le hará una evaluación de resistencia que, como múltiples beneficios, podemos destacar la mejora cardiovascular y la mejora de la resistencia muscular. En este caso, le aplicaremos el test de 1000 metros, que sirve para estimar indirectamente la velocidad oxidativa máxima denominada VAM y el consumo máximo de oxígeno denominado VO2 máximo. El deportista debe tener una pierna al frente y ligeramente flexionada a la misma línea del punto de inicio y el tronco ligeramente inclinado hacia adelante. La prueba consiste en que este evaluado debe completar los 1000 metros en el menor tiempo posible y finaliza cuando haga el recorrido completo. Luego de esto, el evaluador debe anotar el tiempo en minutos.
Y finalizado el test de 1000 metros, el deportista tuvo un tiempo de 4 minutos con 51 segundos, que vendrían siendo en total 291 segundos. Teniendo en cuenta la Fórmula 1, que es donde vamos a calcular la velocidad oxidativa máxima, vamos a dividir 1000 entre 291, que vendría siendo un total de 3,43. Si nos ubicamos en la tabla que aparece a mi lado izquierdo, en la columna masculina, aparece en el rango de entre 3,35 y menos 4,24. Podemos deducir que este deportista está en un nivel medio, lo cual nos indica que debemos trabajar un poco más la resistencia para que su velocidad oxidativa máxima llegue o asciende al nivel excelente. Por otro lado, en la Fórmula 2 vamos a calcular el consumo máximo de oxígeno y se resta 672.17 menos 291 segundos y da un total de 381.17 que se divide entre 6.762 y da un total de 56.36. Si nos ubicamos en la tabla que aparece de este lado, en la columna masculina, observamos que aparece en el rango de 52, lo cual podemos determinar que está en un nivel excelente y debemos seguir trabajando para mantener ese nivel excelente. Para la segunda evaluación de resistencia, que corresponde al test de Cooper, se ejecuta en una pista de 400 metros, donde el deportista o el evaluado debe dar el mayor número de vueltas sin parar durante 12 minutos.
Y finalizado el test de Cooper, nuestro deportista hizo una distancia total recorrida de 2 kilómetros con 325 metros. Para calcular el VO2 máximo existe una fórmula donde debemos multiplicar 22.351 por la distancia recorrida, que serían 2.325. Da un total de 51.96 y ese valor se resta con 11.288 y da un total de 40.67. Si nos ubicamos en la tabla, teniendo en cuenta que nuestro deportista tiene 24 años, en la columna de estado de forma lo clasifica como regular porque está en el rango de entre 2.200 a 2.399 metros. Porque recuerden que él hizo un recorrido total de 2.325. En cuanto al siguiente cuadro, el cuadro blanco lo clasifica como bueno porque el VO2 máximo lo registra en el rango de entre 40 y 45. Más sin embargo, esta es una estimación indirecta porque existen pruebas de esfuerzos específicos donde se calcula más precisamente el VO2 máximo. Pasamos a realizar la evaluación de velocidad, que nos permite calcular las capacidades de reservas energéticas musculares de los deportistas en esfuerzos cortos y rápidos. Realizaremos el test de RAS y antes debemos pesar al deportista y debemos realizar un calentamiento de aproximadamente 10 minutos con un descanso de entre 3 y 5 minutos antes de iniciar este test. Ok. Vamos a necesitar dos materiales, dos elementos o dos conos que le permitan al deportista identificar un punto del otro. Este punto lo vamos a llamar punto A y este punto B. Entre el punto A y el punto B debe haber 35 metros, donde el deportista va a iniciar desde este punto A con la salida del evaluador por medio del pitido. El deportista saldrá a máxima velocidad hasta el punto B y en el punto B va a descansar 10 segundos. Después de los 10 segundos, el evaluador le dará el pitido para que vuelva a salir al punto A. Y en el punto A nuevamente debe descansar 10 segundos. Estos desplazamientos son 6 pasadas. Son 6 desplazamientos en totales y el evaluador debe tomar el tiempo de cada pasada. Teniendo en cuenta los resultados, podemos observar en la siguiente tabla que el deportista pesa 63 kilogramos, hizo un recorrido de 35 metros por cada pasada y están los respectivos tiempos que obtuvo en cada pasada. La sumatoria total de los tiempos fue de 42,05 y para sacar la velocidad, aceleración, fuerza y potencia debemos hacer una serie
de operaciones matemáticas. Se divide distancia y tiempo para sacar los resultados de velocidad. Para sacar los resultados de la aceleración se divide velocidad por el tiempo y así sucesivamente. A diferencia que en la fuerza y en la potencia se hacen una serie de operaciones entre división y multiplicación. También pasa lo mismo con la potencia promedio y el índice de fatiga. Podemos interpretar que este deportista tiene buena resistencia glucolítica, ya que supera el 25% de índice de fatiga, lo cual no quiere decir que se debe dejar a un lado los ejercicios que estimulen su vía glucolítica y su vía de los fosfágenos. Por el contrario, debemos tener en el plan del entrenamiento ejercicios que mantengan esa vía o esa resistencia glucolítica del deportista. Test de 10x5. En este test utilizaremos dos conos y marcaremos un punto A y un punto B. En cada punto, entre cada punto, debe haber una distancia de 5 metros. Es decir, del punto A al punto B debe haber 5 metros. El deportista debe iniciar desde el punto A y a la expectativa de que el entrenador le ordene la salida por medio de un pitido. Cuando eso suceda, el deportista saldrá a máxima velocidad del punto A al punto B y vuelve al punto A, y así sucesivamente. El deportista debe completar 5 repeticiones y debe en cada llegada de cada punto debe tocar el cono con la mano. ¿Qué es una repetición? Una repetición es salida del punto A, llega al punto B, lo toca con la mano y llega al punto A y lo toca con la mano. Esa es una repetición. En total son 5 y en la última repetición no es necesario que toque el cono, pero sí es necesario que lo sobrepase para que el entrenador pueda pausar el tiempo total de duración de este test. ¿Cuál es el objetivo de este test? Es estimular o estimar la velocidad de desplazamiento y la agilidad del deportista. Y según el cuadro que observamos, podemos interpretar que la calificación del evaluado es buena, ya que realizó las 5 repeticiones en 17 segundos, lo cual nos indica que tiene buena velocidad de desplazamiento y buena agilidad. Test de los 50 metros. En este test utilizaremos dos conos y marcaremos un punto A y un punto B. Del punto A al punto B debe haber 50 metros de distancia. El deportista debe iniciar desde el punto A y debe adoptar una posición con una pierna al frente y semiflexionada. El tronco debe estar ligeramente inclinado hacia adelante. El deportista inicia cuando su evaluador le indique y el evaluador debe activar el cronómetro desde que el deportista inicia su carrera hasta el punto B. Cuando el deportista llega al punto B a máxima velocidad, el evaluador debe pausar el cronómetro y debe tener en cuenta el tiempo para hacer los respectivos cálculos. Y teniendo en cuenta los resultados del evaluado, podemos observar en el cuadro del test de los 50 metros que el deportista tuvo una calificación mediana debido a su rendimiento en la ejecución de este test, ya que tuvo una duración de 7 segundos y está en el rango de entre 7 y menos 7.4, lo cual quiere decir que el evaluado tiene una buena velocidad de traslación.
A continuación realizaremos una evaluación de fuerza e iniciaremos con el test de flexiones. Partimos de la posición inicial donde el evaluado debe estar boca abajo, debe mantener las manos sobre el piso, los codos alineados con el hombro y con una apertura de 45 grados respecto al cuerpo. Debe tener los pies juntos y debe mantener una línea recta junto con la cadera, la espalda y la cabeza. Luego de que el evaluado esté en esta posición, el entrenador le dará el punto inicial por medio del pitido y el evaluado debe hacer la mayor cantidad de repeticiones durante 1 minuto. Alinea un poquito más los glúteos del cuerpo. 45. Mantén la línea. Eso. 50. 56. El rendimiento de este deportista es considerado bajo según el cuadro establecido de este test, porque solamente ejecutó 31 lagartijas durante 1 minuto. Esto indica que el entrenador debe centrarse en trabajos que fortalezcan sus miembros superiores. Test de abdominales. Este test consiste en realizar el mayor número de repeticiones con las técnicas adecuadas durante 1 minuto. Acostado boca arriba, con las piernas flexionadas y con los pies plantados sobre el piso, cruzamos los codos y de esa manera ejecutamos el movimiento o el traslado y adoptamos la posición sentado de tal manera que los codos toquen las rodillas e inmediatamente volvemos al punto inicial. De esa manera se realiza una repetición. Baja un poquito más la cabeza. 20 segundos. 30. 50. Refiriéndonos a este test, el deportista realizó 48 abdominales en 1 minuto, lo cual lo ubica en el criterio bueno. Esto quiere decir que el evaluado tiene fuerza y resistencia en los músculos abdominales. Test de sentadilla isométrica. En este test el evaluado debe adoptar una posición sentada contra la pared. Debe mantener la espalda, los hombros y la cabeza en línea recta con la pared. Los pies deben estar totalmente plantados sobre el piso y debe tener las rodillas y las caderas en un ángulo de 90 grados. La prueba consiste en que el evaluado debe mantener esta posición el mayor tiempo posible.
15, 25, donde aguanto, 35, 40. Al referirnos a los resultados del evaluado en este test, que obtuvo una duración de 46 segundos en sentadilla isométrica, según el cuadro establecido, podemos interpretar que su calificación es regular. Test de sentadilla isotónica. Esta pretende evaluar la fuerza y la resistencia. Consiste en realizar el mayor número de repeticiones durante un segundo. El evaluado debe tener las piernas a la altura de los hombros. Debe mantener las rodillas alineadas con las puntas de los pies y ligeramente en rotación externa. Debe tener la espalda recta y las manos elevadas de esta forma para proceder a iniciar con la sentadilla. Más cadenciado. Hazlo más lento. No levantes el tobillo. Manténlo sobre el piso. Cuarenta. Inclina un poquito más la parte superior. 55. El deportista evaluado de sexo masculino de 24 años ejecutó 54 sentadillas isotónicas durante un minuto, lo cual lo ubica, según la tabla de este test, en un rango o un nivel excelente. Evaluación de la potencia. Iniciaremos con el salto vertical, que busca estimar la potencia de la musculatura de los miembros inferiores. El deportista debe hacerse a un costado de la pared con las piernas a la línea de los hombros y extiende el brazo dominante y se marca el punto A teniendo en cuenta el dedo medio. Luego de que se marque el punto A, el deportista baja los brazos y ejecutará un salto con la ayuda de las piernas y de los brazos, y este movimiento se realiza 3 veces. Se realizan 3 intentos y se registra el salto más alto, que en este caso sería el punto B. Vamos, esto es el movimiento. Bien. Así lo mismo. El mejor de los saltos del deportista en este test fue de 29 centímetros y, según el cuadro establecido, lo califica en un promedio muy bajo. Test de salto de longitud sin carrera. Este test busca estimular el nivel de fuerza explosiva de los miembros inferiores. El deportista se ubica en el punto A de pie, con los pies a la altura o a la misma línea de los hombros, y estando en esa posición procederá a realizar un salto explosivo hacia adelante, y este debe aterrizar sin la ayuda de los brazos. Esto
se realizará 3 veces y se tomará como referencia el mejor puntaje. De acuerdo a la explicación del test, de los últimos 3 intentos, el mejor registro fue de 277 centímetros, lo cual, según el cuadro de este test, lo ubica con un desempeño excelente. A continuación realizaremos el test de LOMS y se lo aplicaremos a la estudiante Arlet Fernández Núñez. El test de LOMS se debe aplicar en una pared que no tenga un zócalo similar a este, sino que sea totalmente plana. De aquí a acá la cinta debe tener una medida de 50 centímetros y de aquí a acá debe tener una medida de 60 centímetros. Desde este punto a la primera línea negra debe tener una distancia de 5 centímetros y de aquí a la segunda línea debe tener una distancia de 10 centímetros. Entonces, por acá la alumna, la estudiante. ¿En qué consiste el test? Vamos a evaluar el límite de tus tobillos. Entonces, el dedo más largo de tu pie lo debes colocar en la segunda línea de 10 centímetros. En la segunda línea, más hacia atrás, un poquito, ahí. Estando en esa posición, vas a llevar tu rodilla hacia la pared, sin levantar el tobillo. Exactamente con el pie de atrás. Bueno, podemos observar que tienes el tobillo limitado por esta posición que adopta el tobillo. Entonces, teniendo en cuenta eso, vas a colocar el dedo más largo de tu pie en la primera línea de 5 centímetros y vas a ejecutar el mismo movimiento. Llevas la rodilla hacia la pared, exactamente con el pie de apoyo atrás, un poquito atrás. Apóyate arriba. Trata de no levantar el tobillo. Trata de alinear el pie, el dedo, exactamente. No, mírame. No, el pie de apoyo de atrás no lo lleves muy hacia atrás. Más adelante, exactamente ahí. Ok. Podemos determinar que tiene bastante limitación del tobillo, debido a que en ese punto de los 5 centímetros levanta un poco el tobillo. Evaluación de la fuerza máxima. Ahora veremos el método 1RM, que sirve para evaluar la fuerza máxima del deportista. Este método solamente se debe aplicar para los atletas avanzados y de élite. Solamente se deben ejecutar en este método ejercicios básicos como sentadillas, como press banco y como peso muerto. Solamente se debe hacer una vez de cada 4 a 6 semanas como mínimo. Este método 1RM se debe aplicar con un peso considerable en la primera sesión. Luego, progresivamente, se va aumentando el peso hasta llegar, el peso en kilogramos, hasta llegar al 1RM. ¿Qué quiere decir 1RM? Una repetición máxima con un peso por lo general alto, de tal manera que no puedas hacer más de una repetición. Dale.
play. En mi caso escogí sentadillas con barra. Mi 1RM es de 70 kilogramos, más los 20 kilogramos que pesa la barra, para un total de 90 kilogramos. Método XRM. Este método sirve para principiantes y avanzados y para todas las intensidades. Este método se evalúa con cualquier ejercicio, pero se debe realizar los ejercicios con una buena técnica. Se elige un número de repeticiones, por ejemplo 6 repeticiones, y se observa el porcentaje de las 6 repeticiones en la tabla. Se sube progresivamente el peso buscando fallar sea en la 7ª repetición o antes de la 6ª repetición. Fórmula de Britsky. En esta fórmula se escoge cualquier ejercicio y con cualquier peso. Luego de eso se realiza el mayor número de repeticiones posible para luego aplicarlo a la fórmula. Como se pudo observar, el ejercicio que se realizó fue el de press banca. Se realizó un total de 6 repeticiones con un peso de 80 kilogramos. Teniendo en cuenta eso, se aplica la fórmula y mi 1RM es de 92.9 kilogramos. ¿Qué quiere decir eso? Que si con un peso de 80 kilogramos hago 6 repeticiones, entonces la repetición máxima que podría hacer sería de 92.9 kilogramos, que vendría siendo mi 1RM. Y como conclusiones, podríamos determinar que el desarrollo de todos estos tests proporcionan al entrenador la posibilidad de determinar las condiciones actuales del deportista. Nos permite conocer sus fortalezas y debilidades en lo que concierne a las capacidades físicas, como lo son la fuerza, la velocidad, la resistencia, la flexibilidad y la potencia, y que estos datos contribuyen a la creación de un plan de entrenamiento acertado y posibilita también el éxito en el desempeño deportivo del sujeto y, por supuesto, también del trabajo del entrenador.